Está casado con Alejandra, es papá de Ana y Amparo. Tiene 66 años y una extensa trayectoria como periodista. Arrancó a trabajar en medios en el 72, hace 1000 años. Pasó por el Grupo La Nueva, por Canal 7, por varias radios. Hizo el histórico Saber Ver durante más de 20 años con Gonzalito. En el medio laburó en el municipio, director de prensa del intendente Juan Carlos Cavirón. Estuvo afiliado a la UCR y fue el primer director que tuvo Radio Nacional en nuestra ciudad durante el gobierno de Alfonsín. En 2017 se lanzó a la política y terminó siendo concejal de Unidad Ciudadana en el Frente de Todos del 2017 al 2021. Hoy es coordinador seccional de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se pasa de trabajar con Omazó en la dictadura, pasás por el radicalismo alfonsínista, por la primavera, digamos, democrática, y terminás en el peronismo? Gracias por venir. Bueno, no, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. En realidad, digamos, es muy difícil ponerse en el lugar para quienes no vivieron lo que fue la dictadura ejerciendo una profesión como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Que siempre estuvo condicionada primero por los dueños de los medios, por la línea editorial que te fijan y que tenés que asumir. Después, con el tiempo y la autogestión, muchas veces ese condicionamiento viene de los propios anunciantes. Claro. Pero en aquel tiempo no era solamente que cuidado con lo que decís porque perdés el laburo, cuidado con lo que decís porque perdés la vida. Yo empecé a trabajar en el 72, que ya venía la primavera camporista del 73, claro, con lo cual había una tranquilidad mayor para trabajar, y nos entusiasmamos en el 73. En el 74 ya con la muerte de Perón se complicó, y en el 75 yo me acuerdo, me había independizado de mis viejos, me había ido a vivir a Santa Rosa, trabajaba en el EU33 y en el Canal 3 de abierto, blanco y negro en esa época, de la provincia. Blanco y negro. Blanco y negro. Yo trabajé en el primer cable, según lo que dicen los piquenses, yo soy nativo de Pico. Sí. El cable de la Acción Católica, la organización de la iglesia, sí, de laicos. La Acción Católica había puesto un cable en blanco y negro en Pico en el año 69, 70. ¡Pah! Unos avanzados. Yo fui como a un programa de preguntas y respuestas por el secundario y me reentusiasmé. Después al año pusieron una radio, y cuando estaba en quinto año fui a rendir para la radio y quedé ahí. Bueno, ellos son los culpables, digamos, de que hayas arrancado. Un poco, pero para no eludir lo otro. Sí. Después, ahí me agarró el rodrigazo que me complicó económicamente, y en el 76 llegó el terror. Yo trabajaba en el canal de televisión de la provincia, el canal 3 de la provincia de La Pampa. Y el EU33, que era una radio que aún existe, que era privada, pero con los condicionamientos del momento. Ahí hubo una redada donde cayó un colega muy querido, Nicoletti, del diario La Capital, que después felizmente apareció muy castigado, muy golpeado. Pero muchos compañeros de la secundaria en Pico que iban a la tecnológica cuando fue... ¿Ya en dictadura hablas o la previa? En dictadura, del 76. Y en el medio de eso a mí me toca el servicio militar. ¿Lo hiciste acá? Y por eso vine para acá. En el 76, en agosto, me incorporaron en Puerto Belgrano, en el Comando de Operaciones Navales. ¡Pah! Lindo momento para que en Puerto Belgrano. Sí, la verdad. Bueno, y estando ahí, como figuraba que yo trabajaba de periodista, inclusive en esa época había una norma que no sé si existe, que te guardaban el empleo, te pagaban la mitad del sueldo mientras durara la conscripción. Mirá. Y me llevaron al Comando de Operaciones Navales, al área de prensa, y un día grababa las gacetillas del anuncio de actos y cosas por el estilo, y me llamó Luciani del EU7, que en diciembre del 76. ¿Hay gente de vacaciones? ¿Querés venir a leer informativos? Bueno, dale. Y con tal de salir de ahí un rato. Y al rato me llamó Herbeta del EU2 a los 20 días y me fui al EU2 a trabajar. Y a la mañana iba a la base, y después a la tarde trabajaba, y a la tarde-noche. Trabajamos con Luis Cano en el último turno, hicimos el noticiero de las 0:30, que fue bastante famoso en esa época. Pero bueno, con una autocensura brutal, porque sabías que en eso te iba la vida. Y cuando pude irme, me fui. ¿Y era solo autocensura? O sea, ¿o había una bajada de línea? No, había un reto ahí. Ni hacía falta que te la bajaran, sabías que estaba. Claro. Sabías que estaba, y que era una línea que no podías cruzar. En ese tiempo había desaparecido Mario Goldberg, que era un compañero locutor de la radio. El negro Yaquinandi se había tenido que ir al exilio. Ángel Capa también había sido perseguido y se tuvo que ir. Ángel Capa insistía en nombrar a Perón en los informativos, y la dueña del diario había prohibido que se lo mencionara. Y Capa, rebelde, desafiaba todo eso, y bueno... Lo fue a ver incluso una vez. Hay una anécdota que dice que la fue a ver a Diana y le dijo: acá no hay libertad de expresión. Y Diana le dijo: sí, hay libertad de expresión, pero es mía.
Bueno, Divino. y a mí la única experiencia que tuve con esta señora fue estando en el informativo cuando yo venía en los albores de la democracia, yo había estado alguna beca en México hasta mediados del 82, me reincorporé, septiembre, octubre del 82, y habían aparecido unas fosas comunes en el cementerio y con restos presuntamente de nenes, y lo incluimos, ya estábamos un poco más despabilados, un poco más, claro. Y llamó por teléfono al informativo, era yo el único que estaba, dijo: acá no hay NN, acá no hay fosas comunes, acá no hay, y me colgó, así, que no era un diálogo, era simplemente una imposición Unidireccional. Y cuando aparece la figura de Alfonsín, yo fui a entrevistarlo por el EU2, recuerdo fue una experiencia muy linda porque me atendió después de mucho, obviamente en un periodista del interior, qué sé yo, bueno, me atendió cuando yo estaba terminando la jornada. Fuiste a Buenos Aires. A Buenos Aires, a Buenos Aires. Hice una recorrida que incluyó desde Alzogaray, el general Camps y Alfonsín, ¿no? Divino. Y Oscar Allende y algunas otras cosas que compensaban. Pero Alfonsín me recibe en la oficina, tiene un bañito al lado y dice: venga, vamos conversando mientras tanto, ¿qué le interesa saber? Después me graba. Y se remangó las mangas, se lavó la cara, se peinó delante mío. Y bueno, y me sedujo su propuesta. Después lo entrevisté varias veces. Tuve la suerte de ir a buscarlo acá al aeropuerto cuando vino al acto de estudiantes. Tuve bastante cercanía. Recuerdo que lo fuimos a buscar con Cabirón, Raúl Galassi, yo y Alfonsín. Y tenía previsto una visita a la termoeléctrica que estaba en construcción. Y le avisan a Cabirón. No recuerdo cómo le avisan porque no había celulares, no había esas cosas. Le dicen que está Rogelio Papaño, que era un mítico dirigente de la UOCRA, peligroso en esa época, y Alfonsín empezó a putear arriba del auto. Obviamente modificó la agenda, suspendió la visita. No fue. Bueno, la cuestión que me convocó, me pareció que los poderes a los que se enfrentaba, yo compartía eso, que fue a los mismos que se enfrentó Kirchner después con un poco más de éxito, ¿no? Y bueno, cuando Cabirón llegó a la municipalidad me dijo: te necesito para que seas mi director de prensa, y vi la gran ocasión de salirme de ahí, donde estaba. Bueno, esa fue la... Claro. Y después yo creo que siempre tuve una simpatía por Alfonsín, y cuando apareció Kirchner también con el menemismo fue un crítico muy duro, muy acérrimo, nunca compartí eso, ni siquiera cuando prometía la revolución productiva y el salariazo no lo creía. Y cuando apareció... ¿qué estás diciendo? Y cuando apareció Kirchner me empezó a interesar, también lo entrevistamos acá en Empleados de Comercio, lo había traído Crisol, nos invitó ahí a una cosa muy amena, un grupo chico de periodistas, éramos menos también los colegas en esa época, ¿no? Y bueno, le empecé a prestar oídos. En esa época se corría la bola de que no sé qué pasaba en Santa Cruz, cómo era la cosa, y me dice: bueno, ya los voy a invitar y que vengan. Bueno, no, nunca pasó, pero hubiera estado bueno. Y me parece que mi acercamiento definitivo fue en 2008 con el tema de la 125. Ajá. Yo de esa época lo que recuerdo es que mucha dirigencia importante del partido de gobierno en ese momento, del frente de gobierno, digamos, todo el mundo le esquivaba salir a poner una ficha del lado del gobierno, ¿no? Era todo, digamos, era todo el campo poderoso. Y yo me lo cargué al hombro desde mi trabajo. Digamos, yo pensaba y pienso que es útil también para el que recibe el mensaje saber desde qué lugar le estás hablando. Yo nunca oculté eso. Y bueno, y a partir de ahí seguí y empecé a tener adhesión de un sector que pensaba parecido. Y eso lo evaluó Federico Susbieles, y un día me convocó. Yo le dije: mirá, yo la única idea que tengo es que sí sé escuchar, tengo la capacidad de escuchar mucho por el periodismo, hice muchos años móvil. Y bueno, me convenció, y justo vino una desavenencia seria en Canal 7, me echaron en ese momento, una cuerda que yo ayudé a tensar durante 12 años y un día se cortó. Y la experiencia que rescato de la campaña del 17 fue una campaña muy artesanal, con pocos recursos. Unidad Ciudadana era casi desconocido acá, competíamos con otro sector con un origen parecido, como era el Frente Cumplir de Randazzo y Marcelo Felipe acá. Dentro de Unidad Ciudadana competimos con Rodolfo López. Encima adentro también. Claro, Susbieles empezaba ahí, él tiene la pasión por ser intendente desde hace mucho, y ahí la redobló y me dijo: necesito dos cosas de vos. Una, que ganemos la interna, y otra, que podamos, sabemos que no vamos a ganar la elección, pero que seamos segundos. Bueno, ambas cosas sucedieron. Y a partir de ahí me pasó una cosa curiosa, de recorrer un montón de lugares que había recorrido más de una vez con la cámara o con el móvil de la radio.
Antes vos rescatabas digamos, entrevistabas a la persona, hacía la catarsis, el reclamo, la queja, y uno se daba por cumplido. Te ibas a tu casa y se acabó. Ahora después volví con la responsabilidad de por lo menos intentar darle bola, digamos, darle un poco solucionar. de solución. Y me pasó en la casa del ¿Y fue papá. muy distinto como concejal, por ejemplo, eso o no? Y fue distinto porque yo siempre me sentí muy presionado, muy en la obligación de dar una mano, de que lo que estaban reclamando. Claro, pero viste, siendo pasara. oposición a veces algunas cosas no son fáciles de conseguir, o sea, No, ninguna. vas a ir y Ninguna. terminás por ahí en el mismo rol que el del periodista, capaz. No, bueno, sí, a veces sí, pero por lo menos haces el intento, y tratás de explicarle por qué. Yo como periodista me cumplía recogiendo la información, la queja, la entrevista y después... Y de alguna manera te olvidás, como periodista, Sí. pues aparecen otros millones de notas. No, te quería contar un detalle simpático, Sí. que cuando vamos en un acto de campaña, nos prepararon los compañeros en Villa Harding Green, en el barrio 17 de agosto, vamos a la casa de la familia Cisterna, los papás de Marcela, la compañera sí, sí. que fue cronista de policiales en La Nueva. Sí. Y me dice Cisterna, es la segunda vez que estás en esta casa. Dice, la primera fue en el año 79, cuando se inauguró cuando reubicaron lo que era el Paligüe Chico en el barrio 17 de agosto. La nota para Canal 9, para el noticiero de Canal 9 en una casa la hice yo, y la hice en la misma casa donde después volví 30 años después Muy loco. en campaña, sí. Bueno, estamos tomando Brazos de los Andes. A ver, Toma. De Zucardi es. Muy, muy rico. Nos lo manda Águila Roja, el bodegón que está en Rodríguez al 700. Sí, señor. Está muy Atiende bueno, de Gente, 10, gente conocida y querida, sí. Gente conocida y querida, es cierto. Tiene más de 200 vinos en la carta, así que vamos probándolos todos. ¿200? Sí. Sí. ¿No viste la bodega que tiene ahí? Sí, pero no lo hubiera imaginado. Sí, más de 200. Así que da para ir a tomar, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí come la política bahiense muchas veces. Águila Roja. Sí, es cierto. Y ahí están los datos. Ahí pueden reservar ese teléfono. La dirección. Creo que cambió el teléfono. Bueno, hay que averiguar. ¿Sigue estando sucio? ¿Sigue siendo...? Hasta ahora sí. familia Carano? Último. Está ahí como dejándolo. Ah, mira. Apareció alguna oportunidad de venderlo, así que andaban ahí. Pero ahora, digo, hace 3 días. Pero bueno, nos bancan el programa. Y está muy bueno este vino. Decíamos que viviste parte de la dictadura como periodista. Nos contaste esto de la autocensura que había. ¿Te hicieron escribir cosas puntualmente o decir cosas así? Tenés que decir, viste esto de, ay, murieron 2 personas en un enfrentamiento. Y que todos sabíamos que no era un enfrentamiento, sino... En la radio no se pasaban siquiera. Lo del murieron 2 personas en el enfrentamiento era una publicación marginal en el diario de papel, pero en la radio no. La radio y la televisión, esas cosas no. ¿Y alguna vez te hicieron decir algo que vos sabías que nada, que era otra cosa? No lo recuerdo, pero no se podía decir casi nada, digamos. Otra cosa que estaba también muy limitada en la agenda periodística eran las noticias policiales. Porque a veces se Tocaban con eso, ¿no? Claro. Tocaban. ¿Vos qué edad tenías ahí? Y yo cuando empecé en el EU2 tendría 20 años, 21. Muy 21 joven. años, sí. ¿Sentís que podrías haber hecho algo más, digamos, más o no? Y probablemente- Con la distancia. ¿no? Probablemente sí, conozco mucha gente, muchos compañeros de secundaria, mucha gente cercana, muchos cercanos a cercanos que se entregaron su vida ahí por una idea, la mayoría, otros ni siquiera, porque en esa época, el caso de Mario Goldberg, encontraron su nombre en la agenda de una chica que estaba vinculada a algún grupo político, pero él era Fue. totalmente al margen de eso, y sin embargo cayó igual. Entonces, sí, no hubiera sido sencillo. Yo no sé, no me puedo imaginar cómo ve a la distancia una persona que no lo vivió, que ni siquiera existió en esa época, ¿no? Y probablemente tengan razón por ahí en ensayar algún tipo de reproche, pero ustedes quisieron, era muy difícil, ¿no? Si querías... Esa era fácil. Si Viste querés que es seguir difícil viviendo. analizar los procesos históricos no habiéndolo vivido. Ese y para atrás peor, digamos. Cada uno intenta analizarlo y a veces es complicado la discusión, digamos. Porque a veces uno piensa, bueno, ¿cuál es la coyuntura determinada en un momento histórico? Y desde afuera todo se ve más fácil, ¿no? Siempre. Como que todo, digamos. Sí. Hasta Sí, incluso sí. la puteada de la política. Eso siempre, cuando uno está afuera es más fácil creer que son todo una mierda, que es todo un desastre y demás, y que uno lo haría mejor y que podría ser o que podría ser más fácil. Pero eso gobernar. lo agregás vos, porque en Sí. realidad me parece que el que putea, y sobre todo en las redes sociales son muy catárticas para eso, no llegan a estas instancias, llegan solo es toda una mierda. Sí. No es, yo lo podía hacer Ni mejor, siquiera, ni siquiera, no, sí. ni siquiera. Por lo general es cloaca. Es peor todavía. Digamos, todos tienen
la oportunidad si quisieran. De burocracia, obviamente. Porque sí. cuando te enrostra eso, nosotros llegamos y a mí me enorgullece mucho con una estructura mínima, con pocos recursos. Y nos votaron 35.000 bahienses, hubo 35.000 claro. vecinos nuestros que dijeron, bueno, este tipo, yo encabezaba la lista, no es que Sí, bueno, pero en eso, en la cara. Yo encabezaba en la boleta, estaba la foto de Cristina, estaba la foto mía, bueno, y hubo gente que decidió apostar a eso y yo siempre traté de hacer el mayor esfuerzo para poder estar Para representar eso. Acorde, ¿no? Pero bueno, no siempre se logra, supongo. ¿Quién fue el mejor intendente de la democracia? Ordenalo, a ver. Los intendentes de retorno. Yo creo que fue muy bueno Jaime Linares, ¿no? Fue un tipo, me parece... ¿Por qué? Porque tenía una personalidad, un vínculo con la gente muy particular, que es clave en la política, pero que no se puede adquirir. Que es el que de ir con la misma naturalidad a cualquier casa en todos lados. y recordar tus nombres y los de tu familia y las cosas que pasan en tu casa y sentirlo. Eso Yo lo vi a Jaime siempre muy comprometido con eso, muy espontáneo, no Le salía, digamos, le no salía, lo forzaba. ni siquiera no había tanta cuestión técnica, gente que te conchea, tenés que hacer esto. Sí. Era así. otra política distinta y yo creo que Jaime fue muy bueno. Cabirón, lo de Cabirón fue una cosa muy llamativa. Cuando viene la democracia, vuelve la democracia, el 83 había un gran fervor y los radicales estaban convencidos de que perdían en Bahía. Claro. Entonces todos querían los más... Concejal, diputado, iban concejal, diputado, senador. Para conseguir y los cargos. para intendente que bueno, que venga este. Bueno, y vino este y con el arrastre de Alfonsín, seamos francos, ganó. Pero la segunda la ganó por él, ¿no? Claro, obvio. Así que también ahí el segundo... Y me parece que Christian Breitenstein fue un intendente que tuvo... fue un tipo de un nivel intelectual que excedía la media, ¿no? Me parece que un tipo de una inteligencia superior que defraudó con su decisión de último momento cuando se lo había revalidado, ¿no? Cuando se lo había votado. Y bueno, se fue y en algo que creo lo tenía planeado de antemano, lo cual eso fue... Peor aún, sí. Sí. Con lo cual, desde nuestro hoy espacio político, fue una época muy buena a nivel nacional y provincial, que acá medio se desperdició la cuestión de López primero, lo de Cristian después, lo de Bevilacqua se cambió de partido en el medio del periodo, así que no fue bueno eso. Después vamos a hablar sobre eso. Después, ¿quiénes siguen? Yo creo que es el segundo puesto Cabirón y Breitenstein. ¿Breitenstein? Y después el mejor de todos va a ser ¿Y el peor? Federico Subieles. ¿Y el peor? ¿Y el peor? No, a mí no me gusta lo que hace hay dos Gay. que no mencionaste. Bevilacqua. Sí. Y Gay. Y Bevilacqua llegó ahí medio como pidiendo permiso, medio obligado, no era un tipo que tenía, que obviamente ejerció como intendente municipal, creo que se equivocó feo también en el manejo del caso de la tragedia de Dayana. No me parece que fuera una mala persona y lo reputaban como una persona también muy inteligente, pero no es tan sencillo, son valores necesarios pero no suficientes para ejercer un cargo de semejante presión y de semejante demanda. Pues fíjate, el intendente actual tiene que administrar 20.000 millones de pesos de presupuesto, 20.000 millones de pesos a los que responde con su patrimonio. Y eso y está sometido a presiones, al tironeo constante de cosas que no podés resolver. Pero no me gusta, yo creo que podría haber hecho mucho más, no me gusta lo que hace, yo creo que se olvida de los sectores más postergados, tiene una mirada diferente, pretende imitar a Larreta con cuestiones secundarias, una cuestión ahí de ornamental medio banal y berreta en el centro y no mucho más, y la ciudad estaría requiriendo otro tipo de acciones. Yo creo que la gestión que está mostrando Subirá desde el puerto, con lo poco que hacen como extensión del puerto para afuera, es un lugar que recauda mucha plata y está bueno que comparta, se puede hacer otra cosa. ¿Qué te parece? Ahora vamos a ir al gobierno de Gay y demás, pero vos laburaste con Cabirón, que fue el primer intendente, que le reconoce un montón de cosas, que era un cabrón, cosas positivas, cosas negativas. Toda la mañana a las 7 de la mañana reunión de gabinete. Eso, ¿cómo era? La santísima mañana. 7 de la mañana todos ahí. Con el café en la mano. Con el café en la mano, con Fabio Brusman. 7 AM. Fabio Brusman fue un psiquiatra muy simpático, que era el secretario de Salud, el primero, y que siempre era muy desprolijo y se le volcaba el café en el platito. Cuando terminaba su café, corría el pasillo y se tomaba muy plato, agradable. no Riquísimo. Pero para nosotros era simpático. Salud y Acción Social era, ¿no? En ese momento Sí, en ese momento era Salud y Acción Social, sí. ¿Cómo era Cabirón? ¿Cómo lo escribí? Re buena persona, muy
Yo fui testigo de muchas presiones, todo el mundo iba a pedir, ¿viste? Obviamente, se iba a pedir y sabía decir que no, y tenía una inteligencia práctica, por ahí no era buen orador, su mayor dificultad justamente era la comunicación, o sea que acá, siempre decían, pero conceptualmente era un tipo que tenía fundamento y que tenía un nivel de honradez, de honestidad también muy ¿Te parece importante decir que no? ¿Saber decir que no? Y sí. Si solo puedes decir que sí es mucho más fácil. Pero no te creas, no te creas. Sí, hay que saber decir que no, hay que fundarlo pero sí, es más fácil decir que sí, mucho más práctico para todos. ¿Y en ese momento cuáles eran las presiones al intendente? En ese momento era, por ejemplo, la falta de agua. Había una gran obra de Cabirón. La primera fue poner canillas públicas. Había gente que no tenía agua ni siquiera en la canilla de la esquina. Y la otra, me acuerdo que hicimos muy chapucero, porque era la época, era lo que teníamos, que ahí planificamos una campaña para la reelección de Cabirón, que era con los desagües de la calle Godoy Cruz, ahí de Villa Loreto, que se inundaba todo, y que la imagen que me había quedado a mí de cuando íbamos a reportear para el canal eran los colchones secándose al sol después de la lluvia. Y bueno, eso de los colchones fue una cosa que le insistimos a Juan Carlos que lo tuviera, y lo dijo mucho, lo usaba mucho, era una cosa muy... no quisiera ni verla ahora, pero bueno, es una cosa del año 80 y... Era un mensaje de marketing político, sí. Claro, hace muchos años. Todos dicen que Cabirón de alguna manera plantó como los cimientos para que Linares después pudiera sobre eso hacer un montón de cosas. Linares formaba parte del equipo original, fue el primer secretario de Obras Públicas. Tienes razón, claro. Era muy joven, tenía 32 años, me parece 33. Ahí hubo también una persona que yo quise mucho, que fue muy importante, y fue Isabel Tarabasco. La directora de Cultura en ese momento, ¿no? Creo que ese era el rango que tenía el área de Cultura. Claro. Que hizo cosas realmente muy revolucionarias que todavía algunos las recuerdan, los SECUM, los Centros de Educación y Cultura Municipales en los barrios, muy descentralizados. ¿No? Había el plan de alfabetización con Estela Caballero. Con Caballero. Que su nombre ahora está en una calle del barrio Cooperación 2. No sabía. Sí, de la maestra Estela Caballero. Sí. Sí, se hicieron cosas, también se había que repartir las cajas pan, ¿no? Había miseria, había marginalidad, la dictadura vino a dar vuelta a todo eso y se empezaron a sentir los efectos que profundizaron Menem primero y Macri después. Bueno, vamos a meterle un poco de picante. ¿Cómo se pasa de destacar la austeridad de Cabirón a la multimillonaria con 2 pensiones Cristina Kirchner? No, yo creo que Cristina tiene un patrimonio que ha demostrado la licitud de su procedencia, y lo que cobra es lo que le corresponde por los cargos que ha ocupado. Eso no... Bueno, no tenés ninguna duda del patrimonio de Cristina Kirchner. Bueno, mira que lo han buscado, ¿eh? Sí, no, ni hablar. Te digo que si hubiera habido... Salieron a buscar pozos, así que... Todo el tiempo, cuando excavaba con las retroexcavadoras allá en Santa Cruz el fiscal Marijuán. Pero nada hubo. Pero bueno, siguen insistiendo, sí, yo creo que el plan es proscribirla para evitar que sea candidata el año que viene, ¿no? Me parece que está bastante evidente eso. ¿Vos decís? Sí, pero bueno, para no escaparle a lo tuyo, no me parece que sea contradictorio elogiar. Y más que elogio, yo tampoco me parece que sea elogiable, es descriptivo. Cabirón era un tipo austero, y siguió, siempre lo fue antes de eso. Sí, hasta hoy, digamos. Sí, hasta hoy, siempre igual. Cabirón tuvo... antes de ser intendente había sido jefe del registro civil y lo había casado a Elijah McSweeney, al otro norteamericano, el primero que vino a jugar acá. Elijah McSweeney era el anterior, un americano que vino a jugar al básquet a Olimpo. Sí. No puedo acordar ahora, que la mujer era una puertorriqueña, se llamaba Rosa Bertos, y de ella me acuerdo. Elijah era el otro, el segundo no me acuerdo. Tim Bill. Claro. Sí. Bueno, uno de esos dos. Se casaron acá, vino en pareja y se casó acá en el registro civil, y los casó Cabirón, y eso lo tenía como su mayor... Yo lo casé. Yo lo casé a este muchacho. A López lo echó el consejo y la política bahiense, no lo echaron. Estuvo acá López defendiéndose, estuvo bueno. Brecht ganó por robo, ganó tranquilo, ¿no? Después se fugó, tuvo algunos momentos bravos, como compró todo. Se fugó, digamos. Bueno, se fue. Fugado sería alguien que está siendo requerido por una cuestión judicial, digamos. Tomó una decisión y renunció. Bueno, podemos decir que estafó al voto de la gente. No avisó. No avisó antes. No avisó.
Para Bueno, ser tranquilos. Después buscar la definición de fuga, pero. Me parece que fuga es más fuerte. No, por ahí se sí, fuga el no, tipo no. que tiene que rendir cuentas por alguna cuestión Por su legal. candidato, por el Sí, sí, intendente, sí. claro, sí. Bueno. Beilaca quedó en stand-by, tiene funcionarios condenados por corrupción, digo, Beilaca, incluso funcionarios propios, ¿no? Fue toda una época rara. ¿Por qué pensás que al peronismo le costó tanto gobernar No a Bahía? sé, no sé. ¿Qué pasó? Porque, Sí, horrible, sí, por eso. Y eso. porque obvio. viste, siempre joden con que Bahía es gorila, qué sé yo. Nosotros estamos diciendo, mirá, la verdad que gobernó el peronismo. Cristina ganó acá, Cristina ganó. ganó, Brainstein arrasó, digo. Sí, La acá gente cuando tampoco llega el está- golpe, el intendente era Eugenio Martínez, del Partido Claro, Socialista. tenés razón. Sí, sí, no, eso también. Y la gente decide en función de un Hay montón de factores, ¿no? Un montón de factores. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pensás que no pudo el peronismo? O que le fue tan mal en muchos sentidos. Y ahí fue unas fallas que hay digamos de las que deben hacerse cargo los que las cometieron, ¿no? López, por ahí con algunas actitudes, algunas cosas dio lugar, también es cierto, y esto yo siempre lo rescato, a pesar de que con él hemos discutido fuerte, recuerdo que cuando hacíamos... Pero hay alguna foto abrazado con López ahí dando vueltas. Sí, cuando hacíamos Sobre con Gonzalito nos levantaron la pauta municipal. Pasa que eso viene de siempre, digamos, ¿no? El manejo de la pauta. Sí, pero con Gonzalito teníamos que el mérito es de él. Cuando decidimos hacer el programa autogestivo de Saber Ver, dijimos, bueno, che, la MUNI, sí, bueno, no, pero tengamos 10 chiquitos y que si se caen 1, 2, 3, seguimos adelante. Claro. Éramos de las pautas más bajas que había en la MUNI. Bueno, al margen de eso. Sí, creo que López hubo ahí una situación bastante confusa que terminó sacándolo de la cancha. Después la justicia de alguna manera lo reivindicó. Si Sí. bien hubo cosas que prescribieron, pero bueno, en fin. Sí, más allá de la justicia, las cosas por las que lo echó el Consejo Deliberante en sí son cosas que pasan hoy en cualquier gestión, Sí, o sí. que pasaron en las gestiones posteriores incluso. Muchas veces. Eso es un... Yo muchas veces recuerdo en la sí. campaña del 17, en los barrios más castigados, lo poco que había desde el Estado. Esto lo hizo López. Acá fue el gordo, en todas. Entonces, que yo se lo reconocí, inclusive competimos ahí. Sí, feo, duro. Ellos eran bastante agresivos en el discurso, ¿no? Sí, sí. Pero eso sí se lo debo reconocer porque fui testigo de lo que me comentaba la propia gente beneficiada. Y después, bueno, lo de Cristian yo nunca entendí por qué se fue, nunca tuve una confianza con él como para conversar estas cosas, ¿no? Tenía un buen vínculo como periodista nada más, apreciaba me pareció muy de derecha su pensamiento siempre, recuerdo haberlo criticado desde la radio y la televisión cuando estaba a favor de la baja imputabilidad, de la edad de imputabilidad de los menores, Claro. con el conflicto del campo también le objeté que mientras estábamos tratando de bancar algo, o por lo menos la militancia de bancar al gobierno, estaba con el cirio en la mano, en la misa ecuménica con lo de la sociedad rural frente a la MUNI. No, a mí no me gustó eso, no me pareció, pero bueno. Pero era un tipo de una inteligencia superior, ¿no? Viste que hay todo un tema ahí. Felizmente es. Hay todo un tema, ¿no? Hay con esas contradicciones internas que tiene la política, que tienen los movimientos, los partidos, y el peronismo obviamente tiene mucho. De hecho, qué sé yo, ya en democracia, el peronismo tuvo a Ponce de la AAA como candidato, ¿no? Y aceptado, digamos, ya ni siquiera una cosa. Aceptado más o menos porque en realidad terminó siendo diputado por Rauch, un distrito Sí. que nunca había estado, que eso, ¿viste? Bueno, Simón fue presidente del PJ, amigo de los Sí, muchachos de la fiambrera, sí, digamos. sí. Esto que decís vos, digamos, Cristian, un tipo más conservador o más vinculado a los sectores más conservadores, y fue intendente del peronismo. ¿A vos te hace ruido eso? No, yo creo que ¿no te parece un cuando problema? darle los peronistas viejos la explicación movimentista, Sí. podés llegar a comprender esas cosas, ¿no? Me parece. Pero bueno, Cristian hizo Sí. una buena gestión y hubiera sido un fantástico intendente en la segunda gestión, ¿viste? Pero bueno, fue un desperdicio y eso me parece que las consecuencias del efecto residual todavía se padece. Sí, se paga. Se paga. Se habla mucho de persecución judicial, de causas armadas. Obviamente hay causas armadas, ¿no? De eso no lo vamos A negar. Pero bueno, los bolsos de López, la corrupción de Jaime que dejó 51 muertos, debido preso. No es para ponerse a hablar de cada uno de estos casos, ¿no? Pero ¿te parece que en algún momento el kirchnerismo va a reconocer que hubo corrupción durante su gobierno? ¿O realmente no hubo? No, yo no podría decir ni que sí ni que no de manera rotunda. Lo que sí me parece evidente es que hay una campaña contra Cristina descomunal, ¿no? O sea, hace 20 años la están persiguiendo, ¿no? La verdad que si hubiera habido evidencia mínimamente seria, ya no estaría. Pero ahora parece que
ahora te están diciendo, ya te están comentando el contenido del fallo que va a salir en marzo del año que viene. El fallo que va a proscribir a Cristina. Es el caso de Brasil, ¿no? Es el caso de sacarla del medio. Nadie la quiere, es una chorra, una hija de puta, que reviente, pero la verdad que están todos con el... procurando evitar que Cristina juegue, ¿no? ¿Y qué te parece que ella puede llegar a ganar una elección? No lo sé, yo creo que ella tiene un piso consistente, un poco repitiendo lo que decía Alberto en su momento, con Cristina sola tal vez no alcance, pero sin Cristina no se puede. Y me parece que es muy, lo de la corte es vergonzoso, ¿no? Esta corte de 4 miembros. Hizo 2 videos Cristina donde el presidente está muy bueno, es muy didáctico, tendrían que... Lástima que Twitter no tiene para ponerle un poquito más de rapidez al video. Es la única versión que le falta el 1. Tienes razón, estaría bueno pasarlo en las escuelas, pero lástima que las concejalas Martínez van a estar adoctrinando. Y Rodríguez van a decir que es adoctrinamiento, sí. Antes de seguir, dale el voucher para que vaya a comer. Dale el voucher. Ahí abajo. ¿A dónde? Un voucher para ir a Milano. Muy bien, buenísimo, bárbaro. Y Nano Ravione nos invita, nos apoya muchas gracias. Ilícita. Y le damos para 2 personas. Aquí hay que poner fecha de vencimiento, así que después Sí. Ahora no sé. Ese vale y todo. Aparecelo cuando quieras y listo. Claro, ponéselo cuando quieras. Dale, no. Más temprano que tarde voy. Un rato para ir a Milano son piolas. Los muchachos. Dijiste que haber sido el primer director de Radio Nacional de Bahía en el retorno a la democracia fue lo mejor que te pasó en tu carrera. Sí. ¿Por qué? Porque hice lo que yo creía que había que hacer, digamos. ¿Quién te elige a vos? ¿Cómo era ese momento? ¿Por qué a mí me ofrece Cabirón, me dice que le decían que había que cubrir la dirección de Radio Nacional y me dice, ¿te animás por un tiempito a hacer las 2 cosas? Y después... hiciste la directora de prensa. Un tiempito, sí, que la nueva me ponían, creo que era ya Juan Florín, me parece, o algo parecido. No, se llamaba José Urna, ¿no? Era una columna Urna parecida. Antes. Era Víctor Díaz, me parece. Y decía, el doble funcionario, me bautizaban como el doble funcionario. Y me acuerdo... Pero los quería Víctor Díaz, ¿o no? Sí, somos amigos, sí. No, hablo del gobierno en sí. Y él también, sí, pero bueno. Es bastante radical, de hecho. Por ahí le estoy atribuyendo a lo mejor algo que no le pertenece exactamente, yo creo. Bueno, pertenecen otras cosas que pero no también... guardo rencor y hay cosas que se me olvidan, ¿viste? Me traes a la memoria cosas de... Siempre trato de pensar para adelante, pensar que no me queda tanto como lo que hay de acá para atrás. Claro, se cortó. Eso sí, más vale. Pero bueno, que eso, fue un momento tan importante de ir a la radio. Y me propuso Cabirón y el 21 de septiembre del 84 asumí. Lo recuerdo rápido. El día de la primavera. Y ahí pude hacer un trabajo que me pareció que era importante, una radio con opinión, una radio que empezó a tener presencia en la ciudad, una radio que estaba dedicada a la música clásica, pero no por la pasión por la música clásica, sino para no tener que hablar de otras cosas. Mejor que escuchen la música. Claro, estaba llena de micros religiosos de toda índole. Era una radio aburrida, fea. ¿Hiciste la radio periodística en ese momento? Periodística y muy musical, con música nacional. Veníamos con todavía la ola de los... del rock nacional, de que no se pase... Post Malvinas. Claro, que no se así pase que mucha música y y poner opinión y como a mí me gusta mucho la música clásica también, no me pareció bueno quitarla del medio y no dejar nada. Entonces la frecuencia modulada de la radio, le pedí a Helen que nos ayudara y Helen Cerrulla nos hacía la programación de 6 horas todos los días de música clásica. Fue la primera emisora que emitió música clásica continuada como una propuesta. Mirá qué bueno eso. Sí, la quise mucho a Helen también y ella a mí también, a pesar de que pensábamos distinto. Bueno, vamos a venir más acá en el tiempo. En 2017 llegaste de tus vacaciones y te dijeron que te desvinculaban de Siete Mundos. Sí, en enero, febrero, por ahí. ¿Fue porque criticabas a Macri? ¿Qué en ese momento te dijeron un eufemismo seguramente? Me dijeron, que te querés decir, me dijeron, yo llego sin imaginarlo, siempre era una cuestión que estaba presente, pues nosotros armábamos la agenda del noticiero y yo incluía cosas que sabía que iban a molestar. Teníamos algunos esquicios, por ejemplo, que eran tres noticias antes de ir al corte. 3 títulos. Y yo elegía qué títulos eran y eran ¿cuáles? Siempre... ¿Qué puede molestar? Y porque eran cosas que hablaban bien del gobierno o que hablaban mal de la oposición. ¿Pero molestar a quién? ¿A la dirigencia Artear. local? Artear, no. Había una relación muy directa en eso. No, artear. Y cuando vino Macri en campaña, no me permitieron preguntar. Y nos fueron, a Sandra y a mí nos fueron... ¿Desde adentro le dijeron, vos no preguntás? Sí, desde adentro, sí. Y bueno, llego de las vacaciones sin imaginármelo, iba a entrar y me dice, tenés que ir a dirección que te quieren... Y justo estaban un par de personas de Buenos Aires. Uno era
Ricardo Pipino, que fue un gran periodista, fue un tipo, sigue estando ahí en Artear, tipo reconocido por sus colegas, con muchas posturas, y que tuvo que venir acá a echar un periodista. La verdad fue penoso, yo lo lamento por él, ¿no? No, la empresa decidió que te desvincules porque estamos con muchas dificultades presupuestarias, va a venir a reemplazarte a alguien que va a permitir acercar mucha publicidad. Mirá una boludez que me dijo, ¿no? Y bueno, también. ¿Y fue así? ¿Entró plata después? No. Por eso. ¿Y en qué quedó eso? O sea, No, arreglaste que fuiste, digamos, acordamos, no hubo juicio, ponele. No, hicimos un buen acuerdo. Un buen acuerdo, nunca son buenos los acuerdos, pero No, tal vez. Pero aún el peor de los acuerdos suele ser mejor que el mejor de los juicios, ¿no? Así que cerramos ahí. Tuve la duda, pero es medio un shock, medio abrumado. Yo vivía de eso. Claro. Tenía la radio, tenía Saber Ver, siempre tuve así 3. Pero era un componente importante, digamos. Era importante. Sí, y aparte me gustaba el trabajo, a mí me gustaba mucho presentar el noticiero al mediodía. Era trabajo en el que me sentía sumamente cómodo. Mirá. Y que pensaba que iba a tirar un tiempo más. Además, yo sabía que cumplía los 65, ahí no trabajaba un día más. Claro. Así que fue a anticipar eso. Y bueno, ahí quedé medio a la intemperie, seguía en Radio Urbana y seguía haciendo Saber Ver ya en el último tramo, solo, no era lo mismo. Y bueno, y ahí apareció justo la propuesta de Federico. Casi todo junto. Sí, se dio todo junto. Sin cassette, sacate cassette. Mientras eras periodista, ¿vos militabas para que te convoquen a pasar a la política? No, siempre tuve un poco... Onda, hablaba de este lado de la grieta para que me tengan... No, es más, y no sé si... Muchas veces pensé que no estaba capaz, que no sé si sería capaz de hacerlo. No. Ajá. No. Es más, para mí me iba a morir haciendo periodismo, ¿no? Sí lamentaba que me tuviera que jubilar, que el retiro, eso me generaba algún ruido, pero no. Lo otro ni por asomo. Y lo dudé un poco, Hoy está lleno de periodistas tratando de tirar tiros para que los convoquen, ¿viste? Bueno, está bien, sí, no es... No, ni malo ni bueno. No es ni bueno ni malo eso. Cada cual lo gestiona a su modo. En tu descripción seguís poniendo periodista. Incluso dándole más importancia en tu descripción de redes sociales, ¿no? Periodista y después... Sí, porque me parece que todos los que conocen, todos los médicos son médicos siempre, todos los abogados son los abogados siempre. A eso iba la pregunta. Siempre, ¿no? ¿Te parece que seguís siendo periodista a pesar de ser político? Yo no tengo título, no soy el periodista empírico de los años 70, ¿no? El único estudio sistematizado fue un año en la Universidad de Guadalajara, becado por la Fundación Rotaria en el 81-82, nada más. Después, está bueno eso. Sí, estuvo bueno, sí. Y siempre tengo una pequeña biblioteca de libros ya ahora desactualizados, pero siempre procuré darle un poco de sustento académico a lo que hacía, pero por mi cuenta, así muy casero, ¿no? Pero a veces es mejor, Algunas cosas en la escuela de periodismo son bastante pedorras. No podría opinar. Sí, he pasado. A mí me parece siempre, como tipo que no pudo llegar a la universidad por una cuestión de que no se me dio, mis hijos no tenían recursos. Siempre aprecio que la gente que se estudie, me parece bárbaro, siempre. El estudio está perfecto. El tema es que muchas veces no pasa solo por el estudio. O sea, sí, es todo. Más en esto. Si bien vos hablás de que es imposible ser independiente, objetivo, ¿no? Todos venimos con un sesgo, con ideología, con ideas, etcétera. No seríamos personas de lo contrario. Claro. Ni hablar. Robots. ¿Qué opina del periodismo militante? O sea, el periodismo que desde un partido político va y te milita. ¿Entendés? ¿Es periodismo? ¿Te parece periodismo? ¿Cómo todo? Es una línea muy delgada, pero me parece que es peor intentar disimularlo, u ocultarlo, o esconderte detrás de una presunta, supuesta independencia. ¿Vos te crees que Majul es un periodista independiente? No, para nada. Que el hombre de Leuco es un periodista independiente. ¿Pero vos fuiste un periodista independiente o no? No, pero la gente sabía de dónde yo hablaba. No había dudas de eso. Pero sí, uno habla de un montón de lugares. Otra cosa es hablar de un partido. ¿Sí? Entonces yo me siento acá y defiendo un partido. Entonces la discusión va más ahí, digo, no el periodismo militante de ideas. No un partido, un proyecto, digamos, vos podés, de qué lado te pones. A mí me da un poco de cosa, por ejemplo, cuando hay colegas que tal vez lo sientan o están obligados, no lo sé, qué sé yo, los periodistas que hacen economía o agro, y que de repente se plantan levantando la bandera de las grandes patronales agropecuarias, para las cuales él es una persona que ni existe, a la que desprecian seguramente si la consideraran. Viste, meterse en ese lugar, yo prefiero defender los intereses populares, la gente que más se parece a mí, a mis orígenes, a mis raíces, a lo que yo entiendo como el movimiento popular, nacional. Sí. Eso, yo prefiero estar
del lado de ese lado y no del lado de los patrones. No, eso está bien. Bueno, pero hay gente que sin serlo y nunca lo será, han logrado que piense como patrón, ¿no? Y es lo peor que te puede suceder. Obvio. Hablemos de Saber Ver. Fuiste compañero durante más de 24 años. 24 casi, años, ¿no? Creo que Casi era 24. la temporada 25 que íbamos a empezar cuando Gonzalito se murió. 25. Sí. Y Gonzalito hizo escuela en el periodismo. Fue un tipo sobresaliente en el en sentido de que era diferente a todo, con un nivel de osadía importante. Vos y él fueron los primeros que empezaron a decir las noticias sin leer todo el tiempo, ¿no? Yo. Ah, vos fuiste. Sí. Algo había ahí que alguna vez me dijeron y no. La gente, mirá, como que todas las noticias eran. Eso fue. Norman Fernández hacía en Canal 9 un noticiero llamado Cierre de Página, año 79. Y lo invitaron a una exposición rural en Colorado, Estados Unidos. Y se fue un mes. Sí, quedó en el año 79. Entonces me dice, cierre de página eran 10 minutos de títulos, sin ninguna imagen, una cosa horrible, vieja. Te parabas ahí, leías 10 noticias incluyendo la quiniela. Dice, ¿te animás? Sí, yo me animo, era bastante... En ese sentido no le hacías con nada. Y la primera noche justo me tocó dar la noticia cuando se cayó el avión del médico Benamo, que murieron de Andrés Varela y Benamo y los 3 médicos de Valle, al margen. Pero me lo autoimpuse, tenía buena memoria y me lo autoimpuse, entonces leía las noticias decía las noticias sin leerlas. Y el mayor desafío era los 10 números de la quiniela, porque si te equivocas ahí, haces un quilombo. Te iban a buscar después. Nunca tuve un problema. ¿Nunca fallaste un número de la quiniela tampoco? No, cosa que no tenía ningún sentido. O sea que pero sí muchos pibes o gente más joven. Mi abuelo me decía, y sí, hoy no lo podría hacer ya. Y tampoco tendría razón de ser. Pero bueno, fue un ejercicio que me gustó y lo hice. Pero desarrollaste el piso de Norman Fernández entonces. No, después volvió y siguió con lo suyo, no, de ningún modo terminó ahí. Después pasó el noticiero con el Cabezón Martínez y con De la Iglesias. Bueno, ¿qué te hubiese dicho Gonzalito en 2017? En 2017 hubiera tenido un nivel de excitación superior al mío. Pensábamos muy distinto, nos peleamos incluso en Saber Ver, que fue una de las fortalezas que tuvo. Del programa, claro. Y después seguimos siendo amigos, él medio de mis hijas, como un tío. Teníamos mucho vínculo afectivo. ¿No te hubieras mandado a Freddy Churro cuando se le decía que ibas candidato a concejal? No, le hubiera encantado y me hubiera ayudado. Pero me hubiera ayudado enormemente, sí, yo creo que lo hubiera disfrutado y me hubiera criticado. Gonzalito era muy particular. Cuando Gonzalito es primo de Paquito Álvarez, el técnico de básquet, que es muy parecido a él de temperamento. Y cuando Paquito estaba dirigiendo una final para Pacífico en Tres Arroyos, que perdieron una final de liga, lo habían echado, creo, porque se había hecho, viste, los echan también a los técnicos de básquet, no sé cómo es. Sí. Y Gonzalito fue una transmisión en directo que hizo Canal 7, creo, de acá. Y Gonzalito veía que Paquito tenía que estar en un lugar afuera y venía escondiéndose entre las columnas y se metía y lo decía al aire, acá está el técnico expulsado. Era su propio primo. Y se está metiendo. Sí. No, Gonzalito hizo cosas que nadie se animaba a hacer, me alentó a hacer cosas que... Hemos hecho cosas hay que situarse en el momento, ¿no? Era un programa donde hubo discusiones muy ásperas entre gente por distintas cuestiones. Recuerdo, un día lo habíamos llevado a Silleta, que es un periodista, Alfredo Silleta. Sí, me acuerdo de Silleta. Con gente de una secta que se llamaba... Claro, andaba con las sectas. Contra las sectas. Y acá hay una gente que estaba con una secta que después fue desmantelada en Buenos Aires, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y después cosas marginales también, muchas cosas de la marginalidad. ¿Por qué eso? Porque... yo no sé si estaba impuesto en la televisión de Buenos Aires por Crónica o Mauro Viale, pero había una predisposición de la gente hoy. No te va a la gente a dar un espectáculo, y me parece bien que no vaya. En esa época, la mayoría de los casos, algunos los sacábamos nosotros, pero otros venían a golpear la puerta, sí. Y Gonzalito lo llevaba y era muy... de atizar cosas, ¿no? Y sabía dónde estaba el punto débil. A dónde tocar. Y ahí explotaba. Y él también le explotaba. El caso el programa más visto de la historia de Saber Ver, el de Pablo Martínez. Claro, justo yo estaba enfermo. Lo estaba viendo desde mi casa. ¿Lo viste en la en cama. vivo? ¿Lo viste en vivo el programa ese? No, estaba en mi casa en cama. Estaba enfermo yo. Claro, pero lo viste ahí en... Lo vi en el momento que estaba, yo pienso, si yo hubiera estado, no hubiera sucedido, le hubiera ahorrado a González. Fue una cosa muy, muy desagradable y lo golpeó, eso lo golpeó mucho a él también. ¿En serio? Sí. Mira.
Y siendo que no le importaba casi nada. Claro, de por nada. eso era un provocador, digamos. Era un provocador, pero eso lo afectó mucho. Dos cosas lo afectaron mucho. Cuando lo despidieron del cable, cuando la fusión de Multicanal y Cablevisión, él quedó en el lado Multicanal y al tiempo lo echaron. Y lo echaron con un buen acuerdo, a punto se compró un pequeño campito ahí en Tornguis, pero eso le generó una diabetes tardía, Che, qué cagada, le generó muchos problemas de salud y no se pudo recuperar del todo eso. Mirá vos, qué feo. ¿Y qué aprendizaje te deja hoy? Tenés que recordar una cosa de Gonzalito que te enseñó el compartir 24 años con él. No, que era un tipo que donde necesitabas algo, estaba. Después te iba a decir, te las decía todas, ¿no? No era un tipo que andaba escondiendo lo que pensaba de vos o de tus actitudes, o de su franqueza, digamos, sería, ¿no? El valor a rescatar. No, yo lo quise mucho y él también a nosotros. Sí. 24 años, ¿no te aburriste en algún momento? ¿O varias veces? Cuando decíamos que vamos a cumplir 25, y yo le digo, ¿es una virtud o es un defecto eso? Porque la verdad siempre hacer lo mismo. Si bien se fue ayornando, fue cambiando. Sí, cambian, obviamente. Pero siempre evocábamos que los mejores fueron los primeros 10 años. Sí. Y vos fíjate, nosotros empezamos en el 94, ponele, una cosa así. Primero todo el tema fue 94. Los primeros temas grandes, grosos, fueron el ámbito donde iban 20 familias ferroviarios a llorar, a lamentarse por el cierre del ferrocarril y por la pérdida del empleo. Claro, Iban de otra empresa por los despidos, iban después 2000, 2001, iban los ahorristas. Fue un cronista para el programa el que captó cuando Albarracín le pega a Bailac en la puerta del Club de Golf, encabezando un piquete de ahorristas. Fueron épocas muy difíciles y Saberver estaba abierto ahí a que... y Gonzalito está mira, uno de los primeros programas en la década del 90 fue Eve de Bonafini con Joclender, cuando todavía eran muy juntos. Y me acuerdo que Gustavo Iraola, que era el gerente del cable, me dice, ¿cómo? ¿Los traes estos dos? Pero sobre todo porque él estaba, digamos, compartían compra de programación y demás con Mazot. Y para Mazot ponerle en una pantalla de Bonafini ¿qué te parece? En el 93, 94 era una afrenta, ¿no? Pero bueno, y Gonzalito no compartía nada. No, obvio. Pero sí la tenía. Pero sí llevarlo, digamos. Pero sí, no compartía la modalidad, la personalidad de Eve, pero sí, digamos, reconocía el genocidio. Él eso lo tenía claro. Cada vez que llevábamos, Alicia Parnoy, que fue un par de veces, cada vez que venía de Estados Unidos iba al programa. Ernesto Malicia, Eduardo Hidalgo, era gente que era muy de mucho. Y por los que Gonzalito tenía mucho afecto y ellos por él, aun cuando ideológicamente en otras cosas tenían diferencias muy serias, ¿no? Bueno, vamos a venir al Consejo Deliberante. Vamos a empezar por el final del Consejo Deliberante. Fuiste uno de los concejales a los que se les pagó de más por el error administrativo dentro del municipio. Ninguno de los que está en funciones se apuró por devolverla. Vos ya no estabas en funciones ni nada. ¿Cómo fue tu caso personal de esto? ¿Cómo te enteraste? Yo me enteré por una publicación periodística, porque a mí me parece que hicieron una cosa muy fea. Hace un año que sabía la municipalidad que esto había pasado. Después de Sandy, creo que la explicación pública que dio fue, pensamos que por ahí pasaba y se acabó. Yo creo que debería habernos llamado el mismo día que supieron y dijeron, miren, hubo un error de liquidación y ustedes percibieron una plata indebida y bueno, acordemos cómo restituirla, que era lo más lógico. Pero lo que hicieron para mí, no lo puedo demostrar. Yo como periodista durante tantos años, del 83 para acá, conseguir un fallo de un tribunal de cuentas rápido era... Saber quiénes son los tribunales de cuentas. Era muy difícil. Sí, sigue siendo, ¿no? Y yo creo que la municipalidad propagandizó ese fallo para armar barullo y en el barullo se diluyen las responsabilidades. Y entonces, ¿cómo no se daban cuenta que cobraban de más? Pasa que si seguís avanzando en la discusión, el sueldo de concejales es muy alto en comparación con otros salarios, muy alto. Entonces, un mes 10.000 pesos más, 10.000 pesos menos, como que no te dabas cuenta. Además, tu patrón, el que te liquida tu salario, es el Estado municipal. La Secretaría de Economía, no sé qué área específica. ¿Vos qué pensás? ¿Está bien? Sí, había meses que eran más altos porque te devolvían ganancias, meses que eran más bajos. No sé, obra social o sí. Y bueno, yo devolví cuando salió esto, cuando me dijeron que se podía esperar un mes más, digamos, acordamos devolverlo de inmediato. ¿No te parece que actuaron con el cuerpo, digamos, en el Consejo? Porque hubo silencio en el Consejo. Sí, salvo Walter Larrea que salió, no me parece ninguno más. Ya había terminado
tu mandato. Claro, Larrea tampoco era Yo concejal. no podría. Yo creo que han estado viendo qué pasaba, digamos. Era todo para perder, era todo para agraviar a la actividad política, ¿no? Claro. Que es tan sencillo de hacerlo. A mí me parece que, bueno, la política tiene un montón de defectos, un montón de faltas y de cosas pendientes, pero si no estuviera la política, decidirían las corporaciones, y esas nunca están de tu lado, ¿viste? De tu lado, digo. Estando en la hablando del política, colectivo define la general. corporación, imagínate. Claro. Sí, la poquita parte que te queda tampoco la ¿Te tendría. parece que sirve para algo el consejo? ¿Tuviste ahí, lo ves, está Bueno, o lo legislativo? desde la formalidad para validar un montón de cosas que las leyes establecen. Cuando hay una correlación de fuerzas tan desigual, es menos lo que podés hacer. Creo que es un ámbito para generar debates, para generar intercambio de opiniones, pero con la pandemia la gente dejó de ir, las transmisiones no tienen demasiada repercusión, es una buena herramienta para los periodistas porque no tenés necesidad de ir ahí, lo mirás, cortás lo que querés y lo usás. Qué sé yo, es la representación de la gente a fin de cuentas, ¿no? Porque si están ahí los que te pone ahí, la gente en el lugar que te pone el vecino y la vecina con el voto, ¿no? ¿Y qué crees que hiciste en esos 4 años de concejal para mejorarle la vida a la gente? Lo que pude. Yo creo que lo más importante que pude haber dejado fue sentar testimonio sobre algunas cuestiones, como por ejemplo poner la referencia donde secuestraron a Mónica Morán en el Teatro de la Ranchería y en la calle Rondó. Eso fue una iniciativa de la Asociación de Actores que yo pude motorizar. Intenté otras cosas que no tuvimos acompañamiento. Denunciamos una serie de situaciones del macrismo que me pareció importante decirlas ahí en el Consejo Deliberante. Traté de llevar adelante un proyecto de un sistema de garantías para la producción agroecológica a pedido de un grupo del INTA y de Quinteros, que por mezquindad del Ejecutivo no se pudo lograr. Si a la hora de que contaba los porotos era muy difícil. Y me parece que lo más trascendente que nosotros hicimos como Unidad Ciudadana fue habernos juntado con otros concejales y no dar quórum el día que el Ejecutivo pretendió derogar las ordenanzas del Instituto Cultural y las ordenanzas complementarias, ¿no? Que se juntaron dos cosas, una movilización muy fuerte de los artistas, pero si nosotros vemos el quórum, se hace igual la sesión y por mayoría derogan y se acababa el tema. Creo que ahí tuvimos una actitud valiente y me parece que yo la impulsé también, pero no fui el único, obviamente, y me parece que eso me... Ahora vamos a hablar de cultura. Fuiste muy crítico de justamente la gestión cultural de GAI. Cuando armaron el gabinete cultural, ¿te cambió algo a vos? No. Porque ahí, por ejemplo, ya decidieron de eliminar el Instituto Cultural. Sí, eso fue un logro ese, sí. Sí. No, creo que fue un maquillaje, fue muy embromado todo lo que hicieron durante la pandemia, el olvido en el que sumieron a la gente de la cultura, terminaron dándole una bolsa de comida. Cuando Fede Susbieles empezó a monetizar el trabajo artístico desde Puerto Cultural, hay un atisbo de cambio, ahí empezaron a tirar algún peso también. Yo creo que en el fondo lo que hay es una cuestión hasta ideológica, ¿no? De esto, qué lindo que tocás la guitarra y de qué laburás. Digamos, no considerar al hacedor y a la hacedora de cultura como trabajadores. Pero no es solo el tema del que hace cultura, es el tema de cómo garantizás como Estado el acceso a los bienes culturales a la sociedad en su conjunto. El tema de los derechos culturales es un derecho humano que hoy está con mucha discusión, con mucha... digamos, está muy presente en todo el mundo, ¿no? Yo a veces pasa por ese lado. ¿Por qué el Estado tiene que financiar a los artistas? No tiene que financiar a los artistas, tiene que financiar proyectos, tiene que hacer muchas más cosas que las que hace. No es financiar a los artistas, es facilitar el acceso a los derechos culturales, que parte es el espectáculo, parte es la producción musical, la producción de danza, la producción de teatro, la producción literaria. Acá financiaron el Fondo de las Artes, que te permitía desde editar un CD hasta editar un libro. Por eso financia a los artistas. Bueno, las ordenanzas que quiso sacar Morena en su momento eran ordenanzas que financian, y está re bien, no digo que no, pero digo, es un debate válido. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo financiás a las pymes para que la producción pueda avanzar? El Estado tiene que ser... Cuando discutimos el tema de la pauta publicitaria, nosotros creíamos que no solo había que financiar, o que no había que financiar tanto al que se las rebusca por su lado, porque son medios poderosos, sino justamente si es un Estado que pretende garantizar la existencia de todas las voces, bueno,
ayudar a que todas las voces puedan estar presentes. A las que menos hay posibilidad voces tienen, que de si no hecho. hay, claro, hay voces que si no hay un respaldo del Estado, dejan de pueden estar. existir, se acallan, se silencian, y el perjuicio es para el conjunto, no para la persona en particular a la que le pasa. ¿Y cómo ves el manejo de la pauta en general? Porque, o sea, Sí, yo creo de la que- municipal hablamos todo el tiempo, pero viste que hay pautas que no se ven. Es una norma de la municipalidad subejecutar las partidas sensibles y sobre ejecutar las partidas que pueden esperar, ¿no? Y esta tiene un propósito, digamos, tiene un propósito de que haya un acompañamiento, que haya un, no sé si ocultamiento, pero que se disimulen algunos asuntos que son muy evidentes. Tiene, digamos, un trato, se le dispensa con honrosas excepciones por la prensa en general, digamos, bastante bueno. Yo creo que a una intendencia de nuestro color político un montón de cosas no se las hubieran tolerado, y acá sin ¿Por ejemplo? no se me ocurre nada en particular, pero con solo ver el trato que se le dispensa a diario a una gestión tan pobre, tan anodina, tan secundaria, ¿qué va a quedar de Gay cuando termine? Porque el Brainstein se escapó, pero está el aeropuerto, está la terminal, qué sé yo, hay cosas, digamos, que han quedado para... Linares hizo un montón de obras públicas muy potentes. Acá, ¿qué hay? Por propia determinación, con recursos propios. Y en la pandemia se olvidaron de la cultura, manejaron discrecionalmente los fondos que vinieron de provincia para apoyo a la cultura y al turismo. Nosotros pretendimos tener participación ahí en el listado de los que iban a ser favorecidos. Y bueno, entregaron, ponerle de 20 subsidios, 15 tal vez estaban justificados y 5 por ahí no tanto, pero bueno, y lo facturaron como un respaldo del Estado municipal y era plata. También esa es otra discusión, Eso es de todos, a fin de cuentas, claramente. es de todos, ponele, y bueno, pero en política esas cosas. Y en relación a son pauta, ¿por qué importantes. no hace nada la oposición desde el Consejo, por ejemplo, para regular la pauta? Porque no te lo votan. Pero ahí vos presentaste un montón de proyectos que no te lo votaron. Sí, Y los sí. bloques todo el tiempo presentan proyectos que no te lo votan. Es incómodo, es antipático, es difícil. ¿Te parece? Yo creo. Sí, y sí. Y sí, sobre todo si vos perteneces ¿Pero por qué? Porque, a ver, vamos a sacar... Digo regular, no. La mayoría de los que Y porque reciben sea pauta todo. municipal del Sí. municipio también la reciben de otro estamento del Estado. Sí, pero la no mayoría. en la misma proporción. Bueno. ¿Te parece, pero no? Podría... Si sumás todo lo otro tal vez, pero no está centralizado, entonces es más fácil. No, por ahí la de acá la ve y la de la provincia de Nación no tenía la más pálida idea. Sí, que le yo da. creo que hay cosas que habría que blanquear para nosotros cuando nos dicen los concejales, lo que ganan y qué es esto, ¿no? Y algunos colegas que alguna vez en confianza se le he dicho, dice, porque la tuya es plata pública y la tuya no. Y si vos pones la pauta municipal, ¿quién pone la pauta? No, la sí, plata claro. para la pauta municipal. El mismo vecino que pone la plata para pagar ahí, pero que hubo 35.000 que dijeron este tiene que ser concejal. ¿Viste? Pero bueno. Pero pará, vos conocés la pauta municipal porque existe gobierno abierto y te publican quién cobra, cuánto Sí. cobra, qué cobró. Sí, eso es más o menos como la lista sábana, porque ahí hay. ¿Y fulano y fulana quiénes son? Y resulta No, bueno, que los hay unas motivos. vinculaciones. Está bien, Bueno, vos pero podés. por lo menos sí, está. El tema es, por lo menos está. Después hay, Sí, hay pautas que no están Ni Kicillof, ni Alberto, ni Telam publican cuánta guita baja. Sí, creo que te la Aparece un publican Excel esa. cada muerto Kicillof de día. hace- Pero gana, el que más se lleva es Clarín y Canal 13, como siempre. ¿Eh? Sí, eso sí. ¿Y en Bahía? Claro. ¿Y en Bahía quién más se lleva acá? Y también los de siempre. Pero no los tenemos los datos. Claro, bueno, sí. No, no Entonces- tenemos los datos, pero en el fondo, si la crítica siempre es, se la llevan siempre los mismos, los que más se la llevan, también son los mismos los que más se la llevan de los gobiernos de provincia, Sí, está mal. de nación. Sí. Lo que pasa es que Eso también, mismo. también hay... Pero acá se podría regular. Sí, el son Consejo muy- Deliberante podría decir, miren, Sí. debería ser X porcentaje de presupuesto, ese Bueno. porcentaje debería distribuirse en función de estos 20 parámetros distintos. Una regulación podría ser, por ejemplo, que cuando se vota, nosotros nunca acompañamos el presupuesto, pero si lo hubiéramos votado, la regulación podría ser la partida establecida, Por ejemplo. el presupuesto, pero que siempre se incumplió, sobre ejecutándolo. Siempre se trasladó plata de otro lado para engrosar la pauta, y generalmente coincidiendo con los años electorales. Sí, suben años electorales. Pero. Sí, hicimos un informe nosotros justamente de eso. Sí, Siempre, y sea analizamos lo que todo. sea. Claro, todos. ¿Ves? Digo, por lo menos desde que hay datos, desde el 2000. 2008. 2009 me parece. Sí, creo que 2009, 2008. De ahí a hoy, todos hicieron lo mismo. Y vos analizás el porcentual. No digo la relación con los periodistas, digo el porcentual sobre el presupuesto se mantiene más o menos igual. Años electorales, todos suben Todo para arriba. la pauta y todos bajan en años no electorales. No, digo, entonces, en relación a eso es un dato. ¿Qué haces vos después con eso en relación a los periodistas? Es otra discusión. Digo, si el periodista se autocensura, si vuelve a apretar, si le saca, eso sí son cosas que. Si el periodista que te se aprieta dan. porque Si el periodista te aprieta, le sí, importunaste la pauta, lo hacen bastante. puede ser también. Bueno, nada. Hoy soy defensor del pueblo.
No. Bueno, estás en la defensoría. Pertenezco al staff de la defensoría. Lo que pasa es que es fuerte y aparte Suena fuerte re fuerte, sí, defensor del pueblo. Sí, en realidad se llama Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y en la ley está establecido que la conduce el defensor del pueblo de la provincia. Es decir, el cargo lo tiene el representante del defensor del Soy pueblo. Soy el coordinador en la sección. Sí. Bueno, estás ahí. Estoy ahí. Hay como dos temas muy, de alguna manera, importantes hoy. Bueno, ¿no? Que me parece que... Hay uno que ya lleva más de 30 años, como mencionas el otro. Que pueden rozarte. Uno es el agua y ARBA. Otro es... ABSA. Perdón, ABSA, sí. Bueno, ARBA puede ser también. Sí, también. Ahora te cuento la de ARBA. ARBA siempre está, digamos, como que... Bueno, ABSA y el agua, como problemas graves. Y hoy, las 1.200 y pico operaciones, más que no tenés, y todo el problema que tenés en el PENA en relación a las operaciones. ¿Podés hacer algo? ¿Se hace algo vos? ¿Son temas o no? Digo, desde la Defensoría, ¿qué...? Mira, en el caso de los servicios públicos, sí, las cosas que no son estructurales se resuelven. Digamos, está muy aceitado el vínculo. Un corte, un electrodoméstico que se quemó por un golpe de tensión y que la norma te da un plazo perentorio para que la empresa lo reconozca y la empresa entra en mora y llaman de la Defensoría y con el llamado telefónico se acomodó. Bien. Una pérdida de agua muy importante que por ahí ya tienen número de reclamos, salió en la tele, salió en todo, hablas lo arreglan. Las cosas estructurales no. Antes se me pase lo de ARBA, sí, estando en General La Madrid, en La Prida, anteayer, me encuentro con un muchacho joven que era una especie de capataz de un campo, porque cuando escuchó que yo estaba, se vino, y entonces me mostró. Había venido a pagar la patente de su camioneta, modelo 2010, una camioneta linda, pero modelo 2010. Sí. Y dice, y el patrón me pidió que le pague el inmobiliario rural de un campo importante en una zona valiosa. Sí, claro. Bueno, era más cara la patente de la chata 2010 que el campo, que el inmobiliario del campo del dueño. Ahí me empecé a tener una deuda que es imprescindible que haya un revalúo rural, porque es simbólico. Y está mal y hay necesidad de encontrar plata donde efectivamente existe, ¿no? Esto no es una exacción y creo que hasta lo recibirían sin mayores complicaciones, porque es muy poco lo que pagan y con un poquito más... Hasta vos te das cuenta, digamos, siendo dueño del campo. Y en cuanto a lo de salud, tenemos muchos reclamos, algunos se acomodan, otros no. Digamos, la particularidad de la Defensoría, según lo que Lorenzino le ha puesto como impronta, originalmente está para atender toda aquella afectación de derechos producto de acción o omisión de un organismo del Estado provincial. Esa es la función de la Defensoría. Por ley, del año 94, en la Constitución, artículo 55, se crea la Defensoría, hay una ley 14, no me acuerdo cuánto, que da los detalles. Pero... Con el tiempo, Lorenzino ha extendido digamos, la incumbencia casi al infinito. Cualquier problema que afecte en materia de derechos a una persona que vive o pasa por la provincia de Buenos Aires, la Defensoría se ocupa. Bien. Si puede lo arregla, si no te dice a dónde, si no te acompaña, te asesora y en última instancia te contiene y te alivia la tensión que significa un problema adicional en medio de un escenario complejo como es para muchísima gente en estos tiempos, ¿no? Vamos a sacar a relucir un poco el archivo en una. En 2017, siendo candidato a concejal. Carpetazo acá nomás. Siendo candidato a concejal en 2017 por Unidad Ciudadana y siendo Nación y Provincia y Bahía, todo macrista, dijiste: en Bahía hay gente que no está comiendo con regularidad y que había que declarar la emergencia alimentaria. Sí, lo pedimos desde el bloque. Sí. ¿Cómo estamos hoy? Está difícil, está complicado. De inflación y pobreza que tenemos. Sí, yo creo que habría que plantear el problema de la desigualdad, porque la pobreza pareciera que es una cuestión que aparece así, como un designio divino y que abarca a todo el mundo. En realidad lo que hay acá es una enorme desigualdad donde muy pocos se quedan con mucho y donde muchos se quedan con poco y a veces nada. Dicho esto, digamos, no hay esto pasa en todo el mundo, o sea, el mundo en sí se rige por... Sí, bueno, pero digamos, dicho esto, la Argentina tiene uno de los sistemas de protección social más importantes de toda América Latina. No hay pibe de 0 a 18 años que no tenga una cobertura del Estado. Aguache, tarjeta alimentar, salario familiar en el caso de los que están en blanco. Mayores de 65 años, 7 millones y pico de beneficiarios previsionales, con los remedios de PAMI gratuitos. ¿Están bien por eso? No están bien. Ahora, ¿podría estar peor? Sí, enormemente peor, digamos. Todo eso en otras partes no existe. No hay, esto que parece natural acá, no está en todas partes, no está en todo el mundo, mucho menos en América Latina. Ahora, hay una dificultad seria, sí. También hay, digamos,
Es difícil. Lo explico, estos días, vacaciones de invierno. Los niveles de ocupación de los lugares turísticos están por encima de las vacaciones de invierno del 2019. En el medio vino el impacto fuerte de la deuda, la pandemia y la guerra. Porque pareciera, para algunos medios, para alguna gente, que se ha convencido de que, como la pandemia, como el coronavirus, fue un invento de Cristina. Y que la guerra fue un invento de Fernández y que la pandemia... Y no, son cosas que existen, que generan un impacto enorme y que impiden que la sociedad pueda ser un poco más equitativa. Pero digamos, hay un sector importante de la sociedad a la que le va bien. Al campo ni hablemos, ¿no? Están batiendo récord de patentamiento de tractores y la entrega de maquinaria agrícola nueva está programada para noviembre. Esa gente está mal, el tipo que hace esas inversiones está mal. Hay mucha trampa, te están aumentando los precios en función del dólar paralelo ilegal y resulta que cuando compran insumos los compran al dólar oficial, que es mucho más bajo. Hay mucha trampa, que hay una falta de habilidad del gobierno en algunas cosas como para poner freno. También. No, eso no hay duda. También. Sí, ahora, el enemigo es fuerte, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Pero cuál es el enemigo? El poder. O sea, pues llevamos 3 años ya. Está bien, yo te acepto lo de la pandemia, la crisis que dejó Macri, que ni hablar. Poder real, pero... digamos, confabulado con algunos corporaciones de medios y con la corte, con el sector de la justicia que está embanderado manifiestamente con los sectores conservadores. Pero eso genera inflación. Y todo ayuda. ¿Y cómo no van a generar inflación si, por ejemplo, autorizan por cautelares importaciones indebidas al dólar oficial? Sí, están, por supuesto que también generan inflación. Y el tema de fondo es que no hay dólares. La Argentina no fabrica dólares, nosotros no podemos imprimir dólares. Y cuando hay un crecimiento económico como se está viviendo, necesitas permanentemente. Estuvo la maquinaria parada ¿cuánto tiempo con el macrismo? Entonces la capacidad instalada se va recuperando. Ahora cada recuperación de la capacidad instalada requiere insumos importados. Y entonces tenés que caer en esta cosa antipática y decir, bueno, no te financio en cuotas el perfume del free shop. Y se ponen como locos, ¿viste? Suena raro, ¿no? Que llega el macrismo, apaga la maquinaria. Y sí, lo pasó. Llega el peronismo, prende la maquinaria y entonces. Y sí. ¿Y no? ¿Te parece tan blanco y negro? No sé si blanco y negro. ¿Te parece que la realidad es tan blanco y negro? Pero vos ¿te acordás de la cantidad de empresas que quebraron y cerraron las persianas durante el macrismo? Está bien, fue una cosa pero Cristina se fue porque la gente votó el cambio, o sea, ya está. Era Disney Argentina en 2015 y Macri hizo bolsa Disney. Macri dijo todo lo que... O sea, que Macri hizo bolsa, nadie lo está discutiendo, porque está clarísima la medida económica. Y dijo, pero que está bien lo dejo, lo que falta lo van a tener. En mi gobierno nadie va a pagar impuesto por su salario, y pagó mucha más gente que antes, y ahora dejó de pagar un montón de gente. Pero como que los errores anteriores se disimulaban y los actuales se magnifican, lo que no quita que la situación está complicada para mucha gente. Yo digo, me parece que pensar la política en blanco y negro, ¿viste? Es como que, digo, realmente hay buenos de un lado y malos del otro, y solamente eso. Es un problema, no es malo o bueno, es un problema de reparto de la renta. Es una tensión producto del reparto de la riqueza. Bueno, pero eso se da en todos los países del mundo, no sea solamente en Argentina. Sí, por eso. Pero acá, digamos, son esas tensiones se han resuelto de manera distinta. Matrices equivalentes a la del proceso genocida del 76, el menemismo y el macrismo tuvieron lo mismo. Cuando ahora te hablan de la reforma previsional, ¿qué es la reforma previsional? Entre otras cosas. Entre otras cosas va a ser, por ejemplo, que la abuela viuda que hoy cobra la pensión del nono que se murió, no la va a cobrar más, va a cobrar solo su jubilación, no van a ser hereditarias. Sí. La otra es que no habrá más moratoria previsional. Las pobres mujeres que no aportaron, a pesar de que laburaron, pero no porque no quisieron, sino porque su patrón en negro no les aportó, no van a poder tener la chance de jubilarse. No van a tener los remedios gratis del PAMI, como ya no los tuvieron con Macri y se recuperó ahora. Reforma laboral, ¿qué es? Que te echen sin preguntarte nada y sin pagarte un mango de indemnización. Que no haya paritaria. Bueno, pero esas cosas no las debatimos porque nadie presentó nada igual. O sea, a ver, reforma laboral, ni siquiera planteamos debatir eso. No está claro. Lo dice, con un 60% de informalidad, no está claro que hay que debatir una reforma laboral. Después, ¿cuál es la reforma? Es otro tema. Pero te dicen. Pero no está claro que está mal hoy. Pero lo están mostrando con la ley de alquileres. Digamos, esa es la idea de ellos. Discutamos entre dueño de la casa con el inquilino, como si hubiera paridad de poder.
Si vos sos el dueño y yo el futuro inquilino digo, mira, tengo 10, no, 15 o andate. En el laburo lo mismo, paritaria no, porque los gremios empiezan a estigmatizar a los gremios, son todos ladrones, delincuentes. Entonces, no, tratamos cada uno con su patrón. Yo te voy a pedir aumento, yo solo. Me decís no, ¿y qué hago? Nada. Ahora, si yo voy en nombre de un sindicato, es una paritaria, se discute libremente, se acuerda, y si no hay posibilidad de tener medidas de acción directa para... Está bien, pero ¿a vos te parece que hablar de una reforma laboral es inevitablemente sacarle derecho a un trabajador? Cuando viene esta gente, sí, no te quepa la menor duda. Y hay que dejar todo como está. No, porque está buena la hay que procurar bajar la informalidad en el empleo desde ya. Informalidad que aún cuando es enormemente seria en la Argentina, grave y perniciosa y ojalá se achique, es mucho más baja que en otros países de América Latina, no te quepa duda, sí, mucho más baja. Pero no podemos conformar igual por eso. No, bueno, pero por ejemplo, la derecha ponía como un ejemplo de cómo debería ser un país, Colombia. Cuando salieron los indicadores de Colombia de desempleo, de pobreza, de informalidad laboral, de no cobertura previsional, es espantoso. Es espantoso, y 20 años de neoliberalismo. Hay uno en Twitch, esto se transmite por Twitch. Daniel Escotegui. Es amigo. Sí, me dijo, saludos, dice ahí públicamente. Carlos, un tipo comprometido con el vecino. Le agradezco públicamente todo lo que hace por resolver mis pedidos por mi hijo Iñaki. Te mando un abrazo. Sí, hay un tema con muy buen programa, dice. Con las copies rurales, ahí está afectándose el derecho a la educación de un montón de chicos, no le pagaron a tiempo, una dificultad en el consejo escolar, en la liquidación y el transportista escolar, si no cobra, no puede andar. Qué increíble eso, ¿no? Como lo del GAE en la escuela. Yo que seguimos Julio, sin GAE en la escuela, porque no le pagan, o sea, ¿viste? Mira, para la escuela donde no hay es el Universo, obviamente, el que va a esa escuela, Ahora, un montón de escuelas recuperaron el gas. Pero no calienta eso, no podemos decir, bueno, no, está bien, hay 20 que sí, pero bueno, esas 2 que no, bueno. ¿Y sabes por qué no? Porque no sale el pago de la provincia. Bueno, ahí dale, viste, déjame joder, es Julio. Destrabamos una situación desde la Defensoría. La empresa había terminado el trabajo, pero no había dado el final de obra a Camusi. Claro. Entonces... Sí. No, ya sé que es un montón de cosas. El Estado te va a pagar. Y ahí Julio, hermano. Ahí logramos convencer a la empresa privada que entregara el final de obra, que Camusi retomara, le repusiera el servicio a la escuela. El Estado. ¿Cómo el Estado no va a prever que el pago tiene que estar en marzo o en enero, no sé cuándo? Sí, desconozco el motivo, sí, está mal. Julio hace frío. ¿Viste? A mí te juro que mal humor en esas cosas. Ya lo sabemos de toda la vida, encima. ¿No? Sí, pero yo tomaba el Universo, pero te quiero decir, no sé, la cantidad de miles de escuelas que hay en la provincia, y eran un puñado, y está mal, una sola está mal, claro, pero bueno. Porque habrá que caer en la escuela. Sí. Otra cosa, bueno, pero bueno, nada. Nos refuimos, Tato, ¿dónde estamos? ¿Vos sabés? Sí, terminaste tu mandato como concejal y poco tiempo después te dieron el puesto en Defensoría. ¿A tu hija la nombraron directora de proyectos del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación? No, mi hija no es que la nombraron por mí, mi hija la nombraron No. Bueno, sí, trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente. Trabajó en la campaña igual antes de eso. Sí, trabajó en la campaña, pues es licenciada en Ciencia Política, hizo una maestría en la Universidad de Barcelona en Cooperación Internacional y por la suya se consiguió un laburo en el Ministerio. Sí. Igual, más allá de eso, digo, no importa eso, sino que hay, viste que, digo, cuando Milei habla de la casta y demás, y dice, aquello, y todo, nadie se va, todos consiguen sus cargos. Sí, y él es diputado y no labura, pero bueno. Ya sé, desastre, pero digo, más allá de eso, ¿el discurso eso te interpela de algún lado? No, porque yo las veces que me tocó estar en política laburo, y mi hija es una persona capacitada para el cargo que tiene y se lo ganó por las suyas. Crean o no, me quieran creer o no me quieran creer. No, sí, ¿por qué no? No, yo no creo eso. ¿Que hay chantas en la política o hay chantas en el periodismo? Hay chantas en los economistas, ni hablar, en todos lados. ¿No? ¿Y qué pensás del fenómeno Milei? Que se está pagando, ¿no? Me parece que se dieron cuenta que tampoco le sirve. No, y no lo va a decidir él eso, ni siquiera la gente, lo van a decidir los que mueven los hilos de la marioneta, ¿no? Y creo que ya se han dado cuenta que no resulta muy conveniente, qué sé yo, me parece. Me parece. Cada 3 votos que se lleva Milei, 2 son de Cambiemos. Y uno no, así que nosotros no estaría nada mal que haya uno que despolarice el nombre de Milei a nivel local, no estaría nada mal. Sí, si seguimos con estos niveles de inflación me parece que va a ser complicado. Veremos. Que alguien elija algo, sí, ojalá que no. Fuiste uno de los concejales más críticos del gobierno Gay, lo seguís siendo. ¿Hay algo en 7 años de gestión de Gay que hizo bien? Así una cosita que rescates.
¿Cero? No sé. Ahora a mí me parece que en general es un gobierno que podría haber sido mucho mejor, que tendría que hay cosas, muchas deudas pendientes. ¿Y por qué me ¿por gusta, qué te parece que no? gusta? Que no lo Porque es. es una cuestión ideológica, porque ellos creen que esto es gobernar, ellos creen que lo importante es satisfacer a los amigos, parcelar el espacio público en beneficio de sus amigos gastronómicos. Ellos creen otra cosa, creen que eso es el gobierno, como hace Larreta, que es una inmobiliaria, que hacen negocios en función del Estado. Critican al Estado, pero cuando están en el Estado lo aprovechan para hacer sus negocios. Acá se han entregado... ¿Hay funcionarios que están haciendo sus negocios? Y qué sé yo, me parece, ¿no? Habría que denunciar. No, digo, en sentido figurado en todo caso, ponerle si querés, porque no tengo evidencia, pero está claro que hay decisiones que se toman que no le encontrás otra motivación que no sea darles una mano a generalmente gente bastante encumbrada y que no tienen mayores dificultades, ¿no? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo? Y no sé por qué, preguntarle a ellos. No, pero ¿quiénes? Vos estuviste ahí, Sí, José. pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? Qué sé yo, tenía más cercanía para preguntarle. A mí no me gusta lo que hacen. No me gusta lo que hacen, siempre están tratando de ayudar a sectores que a lo mejor a veces lo merecen, a veces no. ¿Pero a tanto, quiénes? Porque a disputando. veces me da que los gastronómicos, ¿no? Que es como una crítica que los gastronómicos... Digo, hay un par de gastronómicos que tienen muchísima guita, obviamente, pero hay un montón de gastronómicos que no tienen un mango y que la pelean y demás. Digo, hay un montón de lugares y vos debés conocer gente que pone su, También los ha ayudado mucho pone el su municipio, café. muchísimo digamos. los ha ayudado el municipio, muchísimo. No, yo soy un gran usador de locales gastronómicos, me gusta salir a tomar un café. Parece que no es que son todos multimillonarios haciendo negocios y cagándose. No, todos no, como en todas las cosas no podés generalizar porque caes en una injusticia enorme. Pero también ustedes saben que son gente que negrea a los trabajadores, que los explota, que los hace quedar más tiempo que el que corresponde, que arreglate con la propina, y después tenés exhibición de esto, subsidio de lo otro, te doy la calle, arreglate. ¿Viste? Lo de la calle Portugal que nosotros no acompañamos no tiene justificativo ninguno. ¿Por qué? Alterando inclusive la funcionalidad del teatro municipal. Porque no sé por qué eso. ¿Por qué regalar una cuadra a una familia? ¿A quién se regalaron? ¿Cómo que se la regalaron? ¿A Bonacorsi? A Bonacorsi, claro. Sí, Bonacorsi paga, la hace y se Pero queda con un paga. café. Ponele, sí. Pero vos vendés café, pero no tiene que pagar alquiler nunca. Digo, él dice que como una persona altruista que se autodefine así. Bueno, eso es con quien tengo bastante confianza, lo conozco hace muchísimos años. Él dice que lo fue a Maragall y le dijo, che, yo esta ciudad me dio tanto, yo quiero hacer algo. Y bueno, ¿qué te parece Portugal? Y bueno, y si no, y tuve que poner un kiosquito ahí porque hay una ordenanza que si no me permite hacer la donación, ¿viste? Pero bueno, un detalle, y lo de alrededor del mercado, en cada cosa que hacen siempre va a haber alguno cercano, ¿viste? Siempre hay alguno cercano dando vueltas, siempre uno que se va y después no se va nada porque es arquitecto y entonces está en otra cosa. Siempre esas, ¿viste? Eso, ¿Y del otro lado no? Probablemente, pero del otro lado te lo hubieran denunciado al instante, te lo execran en 2 minutos y te lo hacen pedazos. Caramel extorsionó y ya está, esto Está preso. Está preso. Pero ¿cuántos años llevaron? Y la lucha incansable de una madre a la que le mataron a una piba para que ese tipo esté preso. Sí. Y estamos hablando de extorsión. Sí, asquerosa. está preso, está bien y nadie dice que es una injusticia, ¿eh? No digo eso de ninguna manera. Por eso Lo otro es más sutil, es más de salón, fácil. ponele. Pero pasa, yo con Gay trabajé bastante tiempo juntos. En medios. En medios, siempre alguna vez supimos comentar medio en chiste que en realidad cuando yo me fui, Gay llegó... porque él te reemplaza, ¿no? Él agarró todos los lugares en los que yo había estado. Él se hizo cargo, tomó todo eso. A partir de ahí empezó a... Ojo, por ahí va por la defensoría ahora cuando termine. En una de esas. No le va a dar la edad. Pero bueno, no comparto lo que hace, ¿no? De Bueno. ningún modo. A ver si podemos salir de la grieta, que todos salen de la grieta en esta. Tenés que mencionar a 2, sí o sí. No podés no mencionar. ¿A qué funcionarios o funcionarias rescatás del gobierno de Gay? De los 7 años. Mirá que pasaron funcionarios. Sí. Y el único que se encabronó acá y se negó rotundamente fue Conte. El flaco Conte. El resto le buscaron la vuelta. Sí, mirá, yo con... 39 programas y todos resolvieron en esta menos flaco Conte. No, yo tuve una buena relación con Seferino Martínez. De economía, sí. Varias el segundo de Santi. En nombre de vecinos, con algunas cuestiones de tasas o de cosas pendientes. Siempre tuvo muy buena voluntad para resolverlo, inclusive cosas que por ahí parecía que lo excedían, se las rebuscó como para buscar la vuelta. Para resolverla igual. Sí, eso es una persona que... Seferino, sí. Sí, es
Y después, bueno, desde lo personal yo no tengo, con algunos no tuve relación nunca, ni la tengo, ni supongo que la tendré. Que yo, no, es que no es algo personal, sino es, yo vi que esto lo hicieron bien, entonces como funcionario, vos sos eso me parece bien. Eso, las cosas que le transmitimos, se preocupó, se esforzó y dio respuesta. Y algunos delegados municipales, pero no sé, ahora me tomás de sorpresa, no lo tenía que haber pensado ¿Los mejor. peores? No, yo creo que lo peor es el proyecto, lo peor es el proyecto político que gobierna la ciudad en general, en su conjunto, con honrosa excepción. Hay gente honesta, gente buena, gente capaz, gente bien intencionada, que se esfuerza, que labura mucho, que asume responsabilidades. Todo eso sí es parte de la gestión. Ahora el tema es paquear o patear, ¿viste? Cada vez que tomas una decisión, a qué sectores beneficias y a cuáles dejas de lado. Yo creo que ahí es donde hay que mirar más que en Hablaste de los dirigentes peronistas, que hablaste de sus bienes, obviamente, que te convoca además. Más allá de eso, que supongo que pensarás que es uno de los dirigentes más importantes del peronismo. Sí, yo creo eso, sí. ¿Qué opinas de Feliu? ¿Tenés trato, no? Con Marcelo tuve mucho trato cuando él era presidente del bloque de Cumplir y yo era el presidente del bloque de Unidad Ciudadana. En los primeros años aprendí mucho. Que trabajaron en tándem un poco. Claro. Un tipo muy preparado, muy medido, para mi gusto, demasiado medido. Yo creo que nosotros salimos a defender muchas cuestiones del gobierno nacional y provincial, de las que Marcelo había formado parte, y ante algunas acusaciones que se escuchaban en el recinto, pensamos que otro debiera haber tomado la posta, pero bueno, lo hicimos. Pero tengo un buen vínculo con él, creo, lo acompañamos mucho desde el periodismo, lo acompañamos, digamos, era un pibe cuando lo inmolaron para ser contra Jaime, fue una cosa, pero él sabía lo que se exponía y se lo bancó. Y siempre tuvo buena relación, viste que él es una persona muy afable, muy exageradamente respetuosa, pero no, bien. El yerno que todos quieren tener, el primo que todos quieren tener, dijo acá la Raburu. Pero bueno, no sé lo que hará en el 23. ¿Y con Godoy cómo te llevas? Bien, con Gabriel, bien. Siempre la gran frustración que tengo con Gabriel es que nunca le puedo hacer una nota en la radio. O una vez sola, creo. Es la frustración de todos. Sí. Él acá lo quisimos traer y no. Había sacado un proyecto muy bueno que me había entusiasmado mucho, que era un impuesto a las propiedades ociosas. Digamos, toda propiedad que durante más de un determinado tiempo no estuviera alquilada ni en uso, que pagar un tributo extra. ¿Cómo pasa con los baldíos, viste? Sí. Y después pues, no tuvo acompañamiento, pero a partir de ahí lo empecé a hinchar mucho para que hablar, nunca pude. Nosotros también, y una cosa que le dijimos, viste, vos sos un tipo importante, y encima diputado además, hay que hablar con la gente, y también que el contacto directo es importante, pero los medios te sirven para... Es su estilo, sí, yo creo que hay que hablar, creo que hay que hablar, pero bueno, te respeto obvio. Que no tiene esa idea. Antes de pasar a encuestas crueles, fuiste periodista y fuiste concejal. ¿Dónde tuviste más poder? ¿Y qué representa para vos el poder? No, y en estas instancias como periodista. ¿Por qué? Periodista. Porque tenés mucho más poder, porque es mucho más poderoso el periodista, que está muy pendiente. ¿En qué sentido? ¿Como el poder y en qué sentido, digamos? En el sentido como a lo minguito, te levanto una lápida o te hundo. Claro. El periodismo, sobre todo cuando se ejerce el periodismo que uno procuró siempre estar al margen de eso, el periodismo extorsivo, ¿no? No me hace una nota, ya vas a ver, ¿viste? Pero no por eso. Pero en general, eso con Godoy. ¿Vos hiciste eso alguna vez? No lo haría jamás, pero sé que hay gente que lo hace. Pero lo que te quiero decir es que nosotros íbamos sobre todo cuando trabajaba en el EU2 o con las cámaras de Canal 9, de Canal 7, la televisión abierta, y lograba, sí, te sentías poderoso. Te sentías poderoso, sabía que era una cosa prestada, que era una cosa circunstancial, que era una cosa, si no, el día que terminó, ¿quién te levanta? Y en el poder político yo no fui gobierno acá, entonces no te puedo decir cómo. Claro. La experiencia mía fue que tuve mucho menos poder siendo concejal que siendo periodista. Sí. Hacemos todo el programa, es una encuesta cruel, se llama. ¿Por qué? ¿Hoy también? Sí, hoy también. Sí, esta sección la auspicia Capitanes Coffee House. Es la primera cafetería de especialidad que tenemos en Bahía. Está en Sarmiento 505, ahí a metros de Alem. Hay que averiguar si son amigos de Tiger, de Marisco. Sí. No, son medio competencia. Mira. Tiger está en Sarmiento a una cuadra, digamos. Me parecía que era por ahí. Bien. Un lugar muy simpático, puede ser distintos cafés del lugar del mundo, así infiltrados, están como en la onda del café. Es rico eso, está bueno. Sí, re bien. Andá ahí, está a metros de Alem.
¿Viste? nomás, En la esquina de York, al lado, un lugarcito. chiquitito. Sí, sí. Uno que parece uno negro, parte chiquitito. de la misma construcción. Que parece, sí, exactamente. Hay cosas para comer ahí que están buenísimas. Iremos. Bestiales. Y café de Brasil, de Colombia. Abren de lunes a viernes de 8 a 20, los sábados a la mañana y a la tarde, y domingos a la tarde. Síganos en Instagram, ahí aparecen, ahí están viendo en la pantalla. Encuestas crueles, que es un juego, que existe. No lo veía ahí con un mazo, pero no sabía lo que No era. lo inventamos No nosotros. traje los anteojos igual. No, no importa. Tenemos Tenemos nosotros. Dale. Son preguntas Ayuden. muy difíciles de responder. Muy difíciles. Muy difíciles, bueno. Muy. Arrancada, José. Dale. ¿Qué preferís? Te que elegir una u otra. ¿Ver la vida en blanco y negro? ¿O no podés usar tu brazo hábil, que no sé si sos zurdo o... Soy mezclado, soy un zurdo contrariado. Bueno, entonces ninguno de los dos. Prefiero ver la vida en blanco y negro. Sí. Soy un zurdo contrariado. Sí. Cuando yo iba a la escuela, cuando empecé la escuela, no era primer grado, era primer inferior. Te hablo de la prehistoria. Una antigüedad, sí. Años 60. Y tenía tendencia a escribir con la izquierda. Y me obligaron a escribir con la derecha. Escribo horrible, tengo una caligrafía espantosa. De hecho, le pierdo no escribo prácticamente nunca nada. Nada, salvo la firma, otra cosa no. Pero sí pateo con la izquierda, sí tomo el cuchillo con la izquierda. Mirá vos. Los que no me contrariaron lo mantuve, por eso lo de Mi zurdo. viejo le ataba en la mano atrás, me acuerdo. No es Era ideológico zurdo. lo de zurdo. Sí. O sí. Pensalo. Puede ser. Otra. No podrás hacer una de estas cosas. A. Sentirte lindo. O B. Reconocer tus errores. Prefiero no seguir reconociendo mis errores. Claro. ¿Sos de reconocer errores? O sea, la pifiás y decís... Sí, me doy cuenta después, sí. Siempre soy bastante crítico con el laburo. Por ejemplo, cuando hacíamos un programa decía, estuvo baro, y yo te decía que bien, que estuvo. Y siempre me había quedado una cosa pendiente en alguna entrevista o en la campaña o en el consejo, en algún discurso que quería, ¿viste? Se me pasó eso y ya no había chance y había quedado muy bien lo que había dicho y me decían que bárbaro, qué bien que estuvo y yo... Y le faltaba. Sí. ¿Viste qué pasa eso, no? Uno tiene un montón de ideas y después Sí. cuando estás durmiendo en tu casa decís, me olvidé esta Me cosa. faltó esto. Otra, ¿qué preferís? ¿Tener muy mala memoria o no poder besar nunca más? Y tener muy mala memoria. Sí. Sí. Y eso que eras memorioso, dijiste antes. Sí, pero cada vez tengo menos. Está bien, que se vaya. Creo que puedo seguir besando. Tendrás uno de estos empleos. Son 8 horas por día con un descanso de 40 minutos. El sueldo es el mismo para cualquiera de los dos. A. Chofer de montaña rusa. Es una montaña rusa que necesita un chofer sí o sí, especial. O B. Presidente de Francia. No, presidente de Francia toda la vida. Más allá de aprender el idioma y... Sí. ¿Por qué presidente de Francia? Porque una montaña rusa no la soporto, no podría subir jamás. ¿Y la presidencia de Francia sí? Sí, mira Macron. Sí. Tiene un buen ejército. Bueno, será cuestión de estudiar. Vamos cerrando que es tarde. ¿Por qué te gustaría que te recuerden? ¿Por tu periodismo o por tu rol político? No, la verdad que nunca me lo planteo. A mí me gustaría que me recuerden mi familia, mis hijas, mis nietos, porque para ellos fui lo que tuve que ser. No tengo, sé que no he hecho cosas en mi vida más que para la coyuntura, que no son para la posteridad. Y probablemente cuando uno deje de estar, al tiempo ya una generación y la otra difícilmente lo recuerde. Y así está bien, me parece. Salvo las personalidades descollantes, ¿no? Te regalamos los posavasos de Asociación Ilícita. Y la última. ¿A qué político o política sumarías a esta mesa para charlar? Apagamos la cámara, bajamos las luces, agregamos 2 o 3 vinos. A Cristina. ¿Por qué? Porque me encanta escucharla, porque aprendo, porque sé que es una mente prodigiosa, intelectualmente superior al menos a lo que yo modestamente puedo. ¿Sabes qué le preguntarías? Más en privado, así, una cosa así. ¿Hay algo así? A mí lo que me interesa, sí, una cosa muy de señora de barrio, ¿no? Pero una cosa que me genera mucha curiosidad es saber cómo se vive estando impedida de vivir la vida con toda la gente alrededor, ¿no? Porque los que la odian la pueden golpear y los que la adoran la pueden romper los quinotos también, con los abrazos. Sí. No se puede el lujo de ir a mirar una vidriera, de ir a ver una película, un cine corriente, de salir a dar una vuelta a la plaza que está en la esquina de la casa. Por ahí no le calienta y no le afecta. No lo sé. A alguien le debe afectar. ¿Te parece que si ella recorre un shopping, habría gente que la violentaría? Probablemente, sí, se ha inoculado mucho odio, hay gente que está muy loca y muy agresiva. Vos viste que fue el otro día la guillotina en el medio de la Plaza de Mayo.
el Falcon Verde con la cabeza de Cristina, de Kicillof, de Alberti, de Massa, digamos, exterminar al otro es una cosa peligrosísima, horrible. Así que eso me despierta alguna curiosidad que seguramente se lo planteo y me manda a la mierda, deduzco. Pero, bueno. No sé, Pero en privado capaz que no. Yo hablé una sola vez con ella cuando nos fuimos a sacar la foto de la campaña en Merlo, en un bar que se llamaba El Federal, algo así, todo ambientado como con rosas. Y íbamos pasando los candidatos y hablábamos 2 minutos de Bahía, qué tal, cómo andan ahí, qué sé yo. Bien, pero no más. Pero gracias me por generó venir. cierta cosa. Bueno, gracias. En serio. Salud. Bueno, estuvo muy piola.